Bienvenidos a un nuevo episodio de La Previa Podcast. Hoy, en este nuevo capítulo, hablaremos sobre la crianza. Trataremos de responder a estas preguntas, qué cambió a lo largo del tiempo, qué sugieren los expertos y sobre todo, cómo lograr una crianza equilibrada en la actualidad. Quien les habla, un amigo de todos ustedes, Matías Zurita, y aquí damos comienzo a otro capítulo de La Previa Podcast. La crianza de los hijos ha evolucionado significativamente con el paso del tiempo, reflejando los cambios sociales, culturales y tecnológicos de cada época. Mientras que en el pasado predominaba un estilo más autoritario, centrado en la obediencia y el respeto a la figura de autoridad, hoy en día se tiende a una crianza más consciente y afectiva que promueve el diálogo, la empatía y el desarrollo emocional del niño. Esta transformación ha generado tanto ventajas como desafíos, abriendo un interesante debate sobre cuál es el mejor enfoque para formar personas sanas y responsables. Crianza de antes versus la de ahora. Estilo de autoridad. Crianza de antes. La crianza solía ser más autoritaria. Los padres imponían normas estrictas y se esperaba obediencia sin cuestionamientos. Ahora, se tiende hacia una crianza más democrática o respetuosa, donde se fomenta el diálogo, la negociación y la participación del niño en ciertas decisiones. Castigos y disciplina. Antes, era común el uso del castigo físico o la disciplina severa como método de corrección. Ahora, se priorizan métodos más positivos, como la disciplina con consecuencias naturales, el refuerzo positivo o la reflexión sobre el comportamiento. Rol del padre y la madre. Antes, el rol del padre era principalmente proveedor y la madre cuidadora. Ahora, se busca una mayor equidad. Ambos padres comparten responsabilidades de crianza y trabajo. Acceso a la información. Antes, los padres se guiaban por la tradición, consejos familiares o la experiencia propia. Ahora, hay acceso a información inmediata a través de libros, redes sociales y especialistas y blogs de crianza. Tecnología y entretenimiento. Antes, el juego era libre, con pocos juguetes y el entretenimiento era más simple. Ahora, los niños están más expuestos a pantallas, videojuegos y contenido digital desde edades tempranas. Tiempo y atención. Antes, los padres pasaban más tiempo con sus hijos en casa, aunque no siempre con atención activa. Ahora, a pesar de tener menos tiempo debido al trabajo, muchos padres intentan ofrecer tiempo de calidad, aunque también se ven más presionados por las exigencias externas. Enfoque psicológico para una crianza equilibrada. Desde la psicología, se considera que una crianza equilibrada debe integrar límites claros con afecto y comprensión. Algunas claves para lograrlo son: establecer límites firmes pero respetuosos. Los niños necesitan reglas claras para sentirse seguros, pero estas deben comunicarse sin autoritarismo. Validar las emociones. Escuchar, comprender y dar nombre a lo que los niños sienten ayuda a desarrollar inteligencia emocional. Fomentar la autonomía. Permitir que los hijos tomen decisiones acordes a su edad promueve su autoestima y responsabilidad. Predicar con el ejemplo. El comportamiento de los padres es una referencia fundamental. Enseñar con acciones coherentes fortalece los valores. Buscar equilibrio emocional como adulto. Padres emocionalmente disponibles que gestionan sus propios conflictos están mejor preparados para acompañar a sus hijos. La crianza ha pasado de ser rígida y controladora a ser más empática y participativa. Para lograr una crianza equilibrada hoy es clave combinar límites con afecto, comunicación y conciencia emocional, ofreciendo a los hijos un entorno seguro y formativo. Hola
Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Inés, soy psicóloga y psicoanalista y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la educación de los hijos, la crianza y sobre cómo, bajo mi punto de vista, la educación y la crianza antes eran mejores y de más calidad que ahora. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿En qué momento nos hemos desviado y hemos cogido el camino equivocado? Bueno, pues os voy a trasladar una serie de puntos para poder comparar el pasado versus el presente y por qué deberíamos rescatar cosas del pasado que hemos ido dejando atrás, pero que no solamente eran muy válidas, sino incluso mejores que las actuales. Así que os invito a que os quedéis conmigo y comenzamos. Dentro vídeo. Punto 1. Antes el soporte o el principal soporte emocional de los niños se encontraba dentro de casa, con la madre, con los abuelos, mientras que ahora ese principal soporte emocional le encontramos fuera, de manera externa, en el colegio, en las actividades extraescolares, extracurriculares, en un montón de jornada que se alarga y de actividades que se suplementan y que por lo tanto recae en esas actividades y en esa jornada lectiva tan larga el soporte emocional de los niños. Punto 2. Y en línea con lo anterior, antes se pasaba mucho más tiempo y de mayor calidad con los padres en casa. Sin embargo, ahora ese tiempo de convivencia familiar muchas veces está tendiendo a desaparecer por las jornadas laborales tan largas de los padres y a su vez las jornadas académicas tan largas de los hijos. Y además el tiempo que se pasa en casa a nivel familiar, a nivel de calidad, ha empeorado. Es un tiempo disruptivo en el que se ve interrumpido pues, por la presencia de pantallas, especialmente móviles, y de otra serie de cuestiones que hace que la calidad del tiempo en familia no solamente sea menos, sino que sea peor. Punto 3. Ahora además hay regalos constantes y falta de límites. La situación que os acaba de trasladar hace un momento, ¿no? Esa falta de tiempo en familia y de calidad de tiempo en familia muchas veces trae como consecuencia que los padres se sientan frustrados, se sientan culpables y se sientan mal, en definitiva. Y una manera de calmar esa culpa suele ser muchas veces caer en regalar, en ofrecer pues muchas cosas a los niños, especialmente a nivel material, a la vez que pues ser más permisivos, no marcar unos límites ni una disciplina necesarias, y al final esto pues viene a provocar que los niños acaben confundiendo permisividad y sobreabundancia con amor incondicional, cuando realmente no tiene nada que ver. De hecho, el amor incondicional suele venir más de la mano de unos límites necesarios y, por supuesto, cariño, amor y más amor. Punto 4. Ahora se utilizan las pantallas con los más pequeños también. Es muy frecuente ver a niños incluso desde muy pequeñitos con un teléfono móvil y además muy frecuentemente incluso pues lo que se ha venido a llamar, ¿no?, que cumple la función un poco de chupete emocional, porque ya no solamente sirve para entretener y distraer y calmar incluso en momentos, ¿no?, de rabietas y demás, sino incluso también para educar, es decir, funciones que antes venían a darse y venían a hacerse dentro de la familia, es decir, la propia familia, y además pues lógicamente en conjunto, de forma acompañada y acompasada. Ahora, el hecho de utilizar pantallas pues los niños pequeños y de manera aislada, es decir, ellos solos, no solamente es ese chupete emocional, sino que se les priva de ese espacio en familia y de compartir esos momentos en familia. Así que lo ideal sería espaciar las pantallas lo más tarde posible, intentar presentárselas lo más tarde posible, y en los casos en los que se les dé un uso desde pequeños puntual, que sea acompañados ya no solo por el tema de ver
ver y de verificar que el contenido que están consumiendo sea un contenido adecuado, que por supuesto, sino para que no se convierta, como decía, en ese chupete emocional. Es decir, si el niño utiliza la pantalla con un adulto, con una persona con la que tenga un vínculo afectivo, ya va a ser una actividad conjunta, no va a recaer en la pantalla el papel de entretener o el papel de educar, sino que ya va a ser al menos algo conjunto. Punto 5. Ahora hay menos calle. Esto es indudable. Los niños de estas generaciones más recientes juegan menos en la calle y de hecho es lo que se ha venido a llamar en las 2 últimas décadas aproximadamente niños de generación búnker, porque pasan mucho más tiempo en casa y las fórmulas de entretenimiento de hoy en día son fórmulas más individualistas, más vinculadas a las pantallas y con menos componente social y desde luego el componente lúdico menos vinculado a la calle, a jugar en la calle, en los parques con otros niños y generar pues vínculos más profundos, más duraderos. Esto desde luego tiene mucho que ver con los trabajos de los padres, cuyas jornadas pues suelen ser bastante más dilatadas en el tiempo, por lo tanto tienen menos tiempo para sacarles. A su vez pues hay más peligros en la calle que hace unas décadas y bueno, pues esto todo ha propiciado que estos niños acaben jugando y relacionándose más desde casa que fuera de casa. Punto 6. A día de hoy se duerme una media aproximada de unos 45-50 minutos menos que hace 2 décadas. Esto puede parecer algo no demasiado relevante, incluso hay quien puede decir, bueno, se compensa luego con una siesta, pues no, es muy importante porque los niños, a diferencia de los adultos, no solo necesitan el sueño para descansar, sino que le necesitan también para una maduración física, psicológica, neurológica, neuropsicológica, es decir, para un desarrollo sano. Ese lapso de tiempo que hemos perdido en estas 2 últimas décadas ha sido sumamente perjudicial para gran parte de ese desarrollo, especialmente a nivel mental, a nivel cerebral, y lo vemos en comportamientos más hiperactivos, en conductas pues más menos ajustadas, en mayores desajustes psicológicos, ¿no? Por así decirlo, que luego de hecho eso pues se refleja en otra serie de aspectos. Por lo tanto, sí, esta es otra cosa que hemos ido a peor. Los niños han perdido tiempo de sueño. Punto 7. En lo que a bebés se refiere, también hemos retrocedido 1, 2, 3, 4 y un montón de pasos atrás, porque en las últimas décadas se ha ido poniendo de moda, entre comillas, que los bebés ya casi desde recién nacidos tengan su propia habitación y duerman en su propia habitación solos por las noches. También se han ido poniendo de moda modelos cuasi traumáticos, diría yo, a fin de evitar que tengan despertares nocturnos, cuando realmente los despertares nocturnos son evolutivos y además necesarios en los recién nacidos y en los niños pequeños. Además también bueno, pues se intenta que los bebés y los niños pequeñitos tomen siestas en horarios programados. Todo se ha dicho en los horarios que vienen bien a los papás. También es muy habitual esto desde hace mucho tiempo que lo frecuente con los bebés sea llevarles en carrito en vez de portearles, ¿no? en la mochila o en el pañuelo o simplemente en brazos. Y por supuesto la lactancia, ¿no? La OMS recomienda la lactancia materna hasta el año y incluso extendido hasta los 2 años. Sin embargo, pues es raro que una mujer, que una mamá llegue a dar el pecho hasta esa edad, porque hay una serie de complicaciones y de... Bueno, pues en muchos casos la sociedad no está preparada por el tema laboral, de la reincorporación, por otra serie de aspectos, pues al final dificultan mucho que eso pueda llegar a materializarse. Así que parece que estas nuevas corrientes, que ya no son tan nuevas y que hay un horizonte que empieza a verse que en algunos aspectos esto se va desechando, ¿no? Pero que todas estas corrientes que promueven esto en los bebés, pues desde luego no solamente no tienen fundamento ni sustento, sino que les perjudican y desde luego no son un avance, sino un retroceso. Punto 8. Se ha pasado de criar
dejando el plano emocional de los hijos totalmente a un lado a hacerlo colocándoles en el epicentro y haciéndoles creer que son el centro de todo. Esto es un error total. Obviamente era un error también en el pasado criar y educar a los hijos dejando de lado obviamente el componente emocional tan importante, pero es que colocarles en un epicentro y hacerles creer que todo gira en torno a ellos es cuanto menos igual de malo, porque un niño necesita tener unos referentes claros, y esto además provoca una cierta o una gran desestructuración a nivel familiar de roles, ¿no? Una jerarquía necesaria, los padres y los hijos. No se trata a nivel de superioridad de personas, porque todos somos iguales y da igual padres, hijos, hijos, padres, pero sí a nivel de rol. Los hijos tienen que obedecer a los padres y tienen que tener pues un rol determinado dentro de la familia, un rol que si se desdibuja o si directamente no existe, lejos de favorecerles, lo que se les hace indirectamente es angustiarles. Es como, bueno, pues una persona que camina en el desierto y no tiene ningún referente para orientarse, ¿no? No hay ningún árbol, no hay nada, ni tiene, bueno, ni Google Maps, ni mapas, ni tiene nada. Se angustiaría, no sabría cómo llegar al lugar que quisiera llegar. Pues en ese sentido los niños es lo mismo. Si en su familia hay una desestructuración de roles y de límites, y a nivel familiar no están claras ciertas cosas, ese niño va a estar angustiado y no va a tener unos referentes necesarios para crecer y desarrollarse de forma sana. Punto 9. Ahora hay una excesiva permisividad y parece que hay miedo total al castigo. Yo no digo que el castigo esté bien, de hecho antes se educaba con modelos más punitivos en los que, bueno, pues el castigo estaba frecuentemente presente, y eso, bueno, tampoco era lo adecuado, pero es que ahora, a día de hoy, parece que castigar a un niño es un sacrilegio y ya se le va a crear un trauma. Un castigo es igual a un trauma, y eso desde aquí os tengo que decir que no, que absolutamente no. Si bien es verdad que es mejor optar pues por dejar de darle un refuerzo positivo, ¿no? O quitarle un refuerzo positivo, siempre va a ser más sano, va a hacer un aprendizaje mejor que un castigo, pero por castigar a un niño 1, 2 o 3 veces, de entrada os digo que no se va a traumatizar y no tiene necesariamente por qué ser malo. Punto 10. Antes había estimulación, ahora hay sobreestimulación. Esto trae muchísimas consecuencias negativas para el niño, porque es meterle en un bucle muy similar al de un adulto y hiperagendizarle su vida, su día a día, ¿no? Cada día está llena de actividades, la jornada lectiva, las extraescolares y luego otra serie de tareas y de un ritmo un poco pues frenético que van teniendo, y al fin y al cabo se rompe un poco esa necesidad de la infancia de disponer de tiempo, especialmente de tiempo libre, para poder aburrirse y de ese aburrimiento jugar, crear, construirse ellos. El meterles en ese ritmo, como decía, tan frenético, y además de una forma muy sesgada, ¿no? Porque se les hiperestimula, pero solamente desde un plano cognitivo, desde un plano mental, es decir, actividades muy cognitivas, muy mentales. Se deja de lado otro tipo de estimulación más emocional, más física, más social. Entonces incluso se está, ya para empezar, como os decía, se sobreestimula, no se estimula, y es que además esa sobreestimulación va sobre todo del plano mental, del plano cognitivo, dejando de lado otros tipos de estimulación necesaria. Así que mal. Punto 11. Pensando en su futuro, nos estamos cargando su presente. Y es que la infancia de hoy en día tiene la mente y la mirada más puesta en lo que está por venir, en ese futuro que les espera, que en su presente, en poder vivirle, en poder disfrutarle y
¿por qué no?, en realizarse dentro de ese presente. Al final la infancia lo que tiene de valioso es la propia etapa de la infancia, en poderla vivir y disfrutar como niños que son, no como adultos en miniatura que les queremos muchas veces llegar a convertir, como decía antes, hiperagendizándoles su vida, llenándoles de actividades, metiéndoles en ese ritmo frenético. Todo eso que se hace no deja de ser, primero, por necesidad de los padres y segundo, por necesidad de los padres, como decía, por tema laboral, porque no pueden los padres muchas veces darles ese tiempo de otra forma y tienen que ocuparles ese tiempo. Y luego, por otro lado, porque pensamos o se piensa excesivamente en cómo va a ser su futuro, en vez de centrarse en qué podemos hacer para que sea mejor su presente, para que vivan la niñez pues como niños que son, ¿no? Con todo el despliegue de lo que necesita como niños. Así que esa mirada más colocada hacia adelante que más colocada en el ahora les perjudica en muchos aspectos, pero sobre todo en su desarrollo. Y además esto se ve muchas veces y frecuentemente en consulta. Yo lo trato y yo lo veo en muchos desajustes psicológicos que llegan a surgir dentro de la infancia, ¿no?, de niños y adolescentes, pues fruto de esto, ¿no?, de este ritmo, de este desajuste, de sacarles de sus necesidades tan vinculadas a su desarrollo, a su madurez infantil y juvenil, que no adulta. Punto 12. Los niños de ahora tienen mucho menos tiempo libre que los niños de antes. Ahora, la media, porque siempre hablamos de medias, tienen en torno a un 15% de tiempo libre de su día, de esas 24 horas, mientras que antes el porcentaje estaba en torno al 40-42% de tiempo libre. Esto pues obviamente tiene también muchas consecuencias, y es que un niño, si no tiene y no dispone de tiempo, y especialmente tiempo libre, es decir, tiempo no estructurado, no planificado, lo que se entiende por tiempo libre, si no dispone de ese tiempo, no puede jugar, no puede crear, no puede idealizar, no puede desear, no puede llegar a constituirse ni a una serie de cosas necesarias para su correcto desarrollo y para pues llegar a tener una armonía no solamente en los planos cognitivo, mental, físico, sino en el plano emocional, en sus planos interiores. Necesitan ese tiempo para pues poder ser lo que son, niños. Punto 13. 8 de cada 10 niños no dispone del tiempo necesario de juego. Esto obviamente va muy de la mano del punto anterior, porque si los niños no tienen tiempo libre o casi no tienen tiempo libre, ¿cómo van a tener tiempo de juego? Pues este es el resultado, que 8 de cada 10 niños no disponen del tiempo de juego necesario para su desarrollo. Y es que infancia y juego son o deberían ser indisolubles. De hecho, antes lo eran, tienen que ir de la mano. Y además no un juego cualquiera, sino un juego desestructurado, un juego libre, que el niño elija con quién jugar, cómo jugar, dónde jugar y a qué jugar. Y además un juego preferiblemente en la calle, en el parque, un juego social, ¿no?, dependiendo un poco pues de la edad de desarrollo. Eso es lo que necesitan los niños. Cuando ese juego no aparece o no está en el suficiente tiempo que debería estar, aparecen también problemáticas y aparece un trasfondo de problema a nivel psicológico que se puede materializar en ese momento, se puede materializar más adelante. Además, en concreto, para los niños menores de 2 años necesitan una media de 2 horas de juego al día en la calle, fuera, ¿vale? Y a partir de, entre esa edad y hasta los 9, 10 años, aproximadamente 1 hora y media, y entre los 9, 10 y los 12, al menos 1 hora. Y ojo, que esto que estoy diciendo son los mínimos, es decir, cuanto más mejor, pero como mínimo esto. Punto 14. Antes se protegía, ahora se sobreprotege. A día de hoy parece que la sobreprotección es casi el modelo por referencia
a nivel familiar. Y es que es casi un poco como poner la tirita antes de que el niño sí haya hecho la herida. Y es que muchas veces esa sobreprotección no es tan evidente y es más encubierta, pero es igualmente sobreprotección. Se tiende a intervenir cuando lo que hay que hacer y lo que el niño necesita es acompañar, un acompañamiento, que se esté a su lado, que se le dé apoyo, que se le dé soporte emocional y que se viva junto a él, no con él ni a través de él, sus experiencias. Cuando se interviene constantemente, que ojo, en algunos momentos pues es necesario intervenir, desde luego, pero cuando la constante es la intervención en vez del acompañamiento, lo que estamos haciendo es sobreproteger en vez de proteger. Y como en otros puntos os decía, pues esto trae un montón de consecuencias en diferentes planos, pero por supuesto a nivel psíquico, a nivel psicológico, para los más pequeños. Punto 15. Hay un fracaso en la gestión de la abundancia. Se les ofrece demasiadas cosas. Un juguete nuevo les dura la atención y la excitación menos de una semana. Incluso para algunos niños menos de 2-3 días. Ya se cansan porque tienen tantas cosas que no lo valoran. Y además vivimos en un mundo muchas veces tan superficial, ¿no? Y tan adicto a lo superficial que el enfoque que se está transmitiendo a los niños es en que todo es un poco de usar y tirar, en que todo, bueno, pues te cansas rápido de las cosas. Los niños absorben y se empapan de cómo viven sus padres y de cómo vive su entorno, y eso que absorben pues muchas veces a ellos les está perjudicando y les está dando una lectura equivocada de vida y por supuesto además una lectura equivocada de cómo vivir ellos y cómo enfrentarse ellos a la vida. Punto 16. El éxito de lo virtual está de alguna forma mermando o disminuyendo la importancia y el valor de los juguetes tradicionales, esos que se podían coger, tocar, oler, construir, hacer con ellos cosas. A día de hoy esos juguetes están de capa caída, por así decirlo, y las fórmulas de entretenimiento pasan más de la mano de las pantallas, de lo virtual, con lo que eso supone, ¿no? Y además, antes pues un niño, una niña estaba con juguetes de ese tipo pues hasta los bien entrados 11, 12, incluso 13 años. Ahora a estas edades resultaría impensable que un niño pueda disfrutar únicamente con estos juguetes, porque ya desde años antes ya están demandando pantallas y jugando y relacionándose a través de las pantallas. Punto 17. Los niños se han hecho adictos a experiencias vibrantes, a experiencias intensas, donde se intenta matar a toda costa el aburrimiento. Como os decía antes, hay falta de tiempo libre para poder aburrirse y de ahí jugar, crear y un montón de cosas. Además, todo el tiempo hay una gratificación instantánea, ¿no? Que se busca siempre pues cosas excitantes, intensas, agradables, solamente lo agradable, solamente lo fácil, solamente lo rápido. Ingredientes, por cierto, de toda adicción adulta. Ahí lo dejo. Así que es fundamental que se pueda enseñar y que se pueda instruir a los niños en la importancia de el conseguir las cosas a través del esfuerzo y que no todo tiene que ser bueno y desde luego no todo tiene que ser ya ni ahora. Punto 18. Antes se educaba para ser bueno, ahora se educa para ser el mejor. Esta diferencia entre bueno o el mejor es fundamental, porque el tipo de educación que se le está dando cuando se busca que el niño sea el mejor, destaque, sea superior a los demás, es una lectura totalmente destructiva para la construcción de su autoestima, es decir, para su proceso de autoestimación. Porque no va a permitir que el niño se tome a sí mismo como referente y por lo tanto quiera ser la mejor versión pero de sí mismo. No, lo que está tomando desde el punto de partida, desde el punto cero, es la visión de los demás y además de su grupo de iguales con el objetivo de ser el mejor, cosa que por supuesto pues no se va a alcanzar, es inalcanzable, o en tal caso puede ser mejor en un aspecto o en dos. Todo el mundo destaca en algo y todo el mundo pues cojea de algo.
cuando se intenta educar para destacar, para ser el mejor, no nos estamos dando cuenta de que lo que desde luego no va a ser lo mejor es la autoestima de ese niño. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido aportar y especialmente un poco remover, ¿no? Que haya servido, aunque sea para cuestionarse y ver qué se puede rescatar del pasado, ¿no? Y por qué ahora las cosas, en vez de evolucionar, están involucionando en muchos casos. ¿Qué podemos aplicar del pasado a día de hoy para que en definitiva los niños sean niños más sanos y más felices, que es de lo que se trata? Yo creo que lo que todo padre y toda familia quiere para sus hijos. Espero que les haya gustado esta octava entrega de La Previa Podcast. Lo estaremos publicando en nuestro Facebook como La Previa Recreo y en mi canal de YouTube como Matías Zurita. Y de paso se suscriben, le dan me gusta y activan las notificaciones para que te enteres cuando hayamos subido otro video. Gracias por estar y nos vemos en otra edición de La Previa Podcast 2025. Chau, chau.